Dios los bendiga. Saludos, hermana Lidia, ¿cómo estás? Dios los bendiga. Saludos al pastor. Sí, escucharon, mi esposa estaba pidiendo dulces. Estaba pidiendo dulces. Dios los bendiga. Amén, amén. Saludos. Espero que estén aquí con nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos da, mis hermanos, de estar nuevamente reunidos para separar este tiempo para hablar sobre su palabra, ¿verdad? Y ser exhortados por su palabra y también orar. Le damos gracias a nuestro Dios que a pesar de la, ¿verdad?, de la distancia que obligatoria en la que estamos, todavía tenemos estos medios por los cuales podemos reunirnos. Saludos Luisette, saludos Luciluz, Dios te bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios y vamos a darle unos minutitos más, un minuto más para que se vayan conectando y comenzaremos con una oración de acción de gracias a nuestro Dios, recordando siempre que cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida debe comenzar con oración. Yo creo que debe ser vital en nuestras vidas el comenzar dándole gracias a nuestro Dios, que es un Dios lleno de gracia, de bondad, misericordioso y que hace todo para su gloria, que tiene cuidado de nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos guía, como escuchamos el domingo pasado, que nos cuida, que nos inclina nuestro corazón a su voluntad y a su propósito. Saludos Migdalia, saludos hermana Lourdes, Lorna, Dios te bendiga, Gladys. Vamos a comenzar con una oración de acción de gracias, hermanos. Les pido, verdad, que abramos la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 42, versículo 5. Pero antes de darle lectura a la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a hacer una oración de acción de gracias a nuestro Dios, reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza, que es incomparable, como su palabra nos dice. Nosotros no sabemos, la palabra de Dios es clara en cuanto a su carácter, en cuanto a su santidad, en cuanto a su pureza. Por lo tanto, nos acercamos a Dios reverentemente, dándole gloria y dándole acciones de gracia. Saludos, hermana Betty, saludos, Esteban. Y oramos, mis hermanos. Señor Padre Santo, oh Dios digno de toda gloria, de alabanza, de honor. Padre, tú que has creado los cielos y la tierra, Señor, que dijiste, sea la luz, y la luz fue. El Dios que sostiene su creación, el Dios que está sentado en su trono, el Dios que gobierna su creación, el que vive, reina por siempre y para siempre, que es merecedor de toda gloria y de todo honor, que ha puesto límites a los mares, que las montañas no caben en la palma de su mano, que la tierra es el estrado de sus pies. Este es el Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, el Dios santo, poderoso, el Dios temible, como habla el Antiguo Testamento, el Dios incomparable, que su obrar debía de haber dejado maravillado al pueblo de Israel constantemente, que su amor debía de haber conquistado el corazón del pueblo de Israel. Ese es el Dios que adoramos, un Dios lleno de gracia y de bondad, y que lo podemos ver en la persona de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Sí, el Hijo de Dios, el que caminó en esta tierra, el que vivió una vida perfecta en obediencia al Padre, el que se sometió hasta lo sumo, el que se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Padre, te damos gracias porque al ver tu carácter, tus atributos, Señor, no podemos actuar de otra manera, que sino irnos en reverencia y adoración a ti. Por eso, Padre, te alabamos, te bendecimos y que tu nombre sea exaltado desde la salida del sol hasta su ocaso. Tú eres Dios, porque los cielos cuentan tu gloria, el firmamento habla de la obra de tus manos. Qué Dios incomparable es el que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo, nos ha redimido, nos ha adoptado, nos ha reconciliado, nos ha dado
paz, nos ha dado entrada a su gracia en la cual estamos firmes y nos ha dado esperanza, mi hermano. Oh Dios, bendito eres por siempre y para siempre. Gracias por tu redención, gracias por tu adopción en Cristo. Tú nos has acercado, tú nos reconciliaste, estábamos en guerra, pero en Cristo tú has traído la paz. Y por eso, Padre, no va a haber vida por la cual nosotros podamos agradecerte esa obra que has hecho a favor de nosotros y con el fin de que es para tu gloria. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos. Porque ahora es evidente, tú has puesto en nuestro corazón, tú has cambiado nuestro corazón, tú has puesto tus leyes en nuestro corazón. Y por eso, Padre, ahora podemos acercarnos con toda confianza. Ahora podemos vivir una vida que te glorifique, no con el fin de que nos salve o que nos añada favor a ti, sino con el fin de que ya tú hiciste algo por nosotros y lo natural en un nuevo, que ha nacido de nuevo, es vivir para tu gloria. Tú nos has dado un pueblo, nos has dado un Dios cuando estábamos perdidos, sin pueblo y sin Dios. Tú nos has unido a ti, nos has acercado a ti y te damos gloria y alabanza, Señor. También, Padre, vemos lo que tú nos das a diario. Padre, por nuestros trabajos, por la economía que tú nos das, Señor. Vemos tu provisión, vemos tu cuidado. Por los medios de transporte que podemos movernos en este país, Señor. A pesar de circunstancias difíciles, a muchos de nosotros nos has cuidado. Nos sigues cuidando, nos sigues guardando. Y aunque pase cualquier cosa, tú sigues ahí. Porque tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, ovejas de tu prado, te pertenecemos. Y no hay nada mejor que suceda en nuestras vidas que no sea tu voluntad y tu propósito para con nosotros. Por eso venimos aquí, por eso nos reunimos los martes. Antes lo hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos virtualmente, pero es con el mismo propósito de que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por lo tanto, cuando el pueblo y la iglesia fue fundada, estaba fundamentada en la oración, se unían en oración, estaban unánimes en oración. ¿A quién? Al Dios que ha creado los cielos y la tierra, al Dios que le había dado salvación en Cristo. Y de igual manera nosotros hacemos lo mismo. No para que hagas lo que queramos, sino para conformarnos a tu voluntad, para ser moldeados a lo que tú quieres en nuestras vidas. ¿Qué es? Formar la imagen de Cristo. Y tú utilizas las aflicciones, y tú utilizas todo alrededor tuyo para ese propósito, para ese fin. Fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos reconciliados, vamos a ser glorificados y es con el fin de que la imagen de Cristo, la imagen de tu Hijo sea formada en nosotros. Esa imagen que se perdió en el Edén ahora es formada nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, te damos alabanza, honor y gloria. Padre, ahora que vamos a orarte, Señor, y vamos a abrir de tu palabra, abre nuestro corazón, Señor. Tu palabra sea esa espada que traspase nuestro corazón, que nos haga ver lo que realmente somos delante de ti, para que podamos apreciar, admirar y regocijarnos del gran Dios que tenemos y la gran obra que ha hecho en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludos, Cristian, Karen, mami, bendición. Mi hermano, vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo 42, versículo 5. Dice la palabra de Dios: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones, alrededor del 1965, escribió un libro que lo tituló y se llamó, ¿verdad?, Depresión Espiritual, sus causas y curas. Y este libro fue uno de los más importantes dentro de la vida como autor del doctor Martin Lloyd-Jones, y fue uno de los libros que más circuló. ¿Por qué? Bueno, porque
tanto importante era este tema en ese tiempo como lo es hoy día. Es un tema que atrae mucho a las personas, su estado espiritual, lo que llamamos depresión. Y no es un tema atractivo únicamente para estas personas, ¿verdad? En el tiempo del Dr. Martyn Lloyd-Jones, sino también para nosotros los creyentes. Porque es una realidad que los creyentes, los cristianos, también tenemos momentos en los cuales estamos deprimidos y estamos buscando solución a este problema. Vemos el día de hoy, mi hermano, cómo en la alta tasa de personas en estado depresivo ha aumentado. Es más, hasta los matrimonios, la tasa de violencia doméstica por esta pandemia ha aumentado grandemente. Esas son las realidades en que vivimos hoy día. Por lo tanto, al todo cambiar, al todo ser tan drástico, cambió nuestro estilo de vida tan drásticamente. Nosotros como creyentes también podemos caer en estos momentos oscuros en nuestra vida, pero ¿habrá solución para este problema? ¿Qué nos dice Dios a base de esto? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esta realidad? Nos pasa, nos deprimimos, nos desanimamos. Y este es el caso del salmista, el que escribe este salmo, ¿verdad? Del Salmo 42 y el Salmo 43. Dicen que el Salmo 42 y el Salmo 43 son un salmo completo. Pero este hombre del Salmo 42 es un hombre piadoso y está atravesando, vemos cuando leemos el Salmo en su totalidad, por circunstancias difíciles y oscuras. Está lejos de la casa de Dios, está desterrado, está en otro lugar, está lejos, está siendo injuriado por impíos, personas que no creen en Dios y están cuestionándole y burlándose de dónde está tu Dios. Y pues entonces, para la luz de estos sucesos que el mismo Salmo nos cuenta, que el mismo Salmo nos relata, podemos ver y llegar a la conclusión, ¿verdad? Y podemos deducir que el salmista está atravesando por este momento que le podemos llamar depresión, en angustia, en soledad, ¿verdad? Y viendo el Salmo, ¿cuáles son las causas que vemos en este Salmo por las cuales el salmista estaba en esta depresión espiritual, estaba en este decaimiento, estaba en este desánimo? Cuando vamos al versículo 1 y 2 de este salmo, lo voy a buscar aquí rápidamente. Versículo 1 y 2 del salmo, para darle un poquito de contexto, vemos que como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuál es la pregunta que él se hace? ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Lo primero que vemos es que la ausencia forzosa, la lejanía ante la casa de Dios, donde Dios era adorado, es la primera causa que el salmista nos da por su desánimo y su depresión. Y este salmo durante esta pandemia ha sido uno de los salmos que he ido constantemente, porque me recuerda lo que estamos viviendo, aunque ya el lugar donde nos reunimos no tiene nada de especial, si vamos a ponerlo de una manera para que podamos entender. ¿Por qué? Porque los creyentes del Nuevo Testamento son el nuevo templo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por lo cual el templo no tiene algo para como era en el tiempo de este salmista. Era donde se adoraba a Dios, era donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestro caso no es así, pero puedo ponerme en los zapatos del salmista, si podemos llamarlo de esa manera, para ver cómo anhelo estar de vuelta en la casa de Dios, haciendo lo que él relata en los versículos siguientes. Miren cómo él recuerda. Versículo 4 de este mismo salmo: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas.
Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Wow, mi hermano, yo cuando leí ese salmo pude sentir palpablemente ese dolor de que ya no podemos estar en esa reunión, en esa congregación de los santos, hasta que Dios diga. Pero había dolor en mi corazón, y en el salmista, de igual manera, eso era una de las causas por la cual había ese decaimiento y ese desánimo. ¿Cuál era otra cosa que sucedía en este salmo? El versículo 3 y 10 de este salmo nos muestra cómo la burla de los impíos era otra causa. ¿Dónde está tu Dios? Tú estás en el destierro. ¿Dónde está tu Dios? Igual para nosotros muchas veces el ver la actitud de los que no conocen a Dios ante estas circunstancias, ¿qué nos llevan a decir? Lo mismo, nos desaniman. La actitud del mundo ante Dios, la actitud de los creyentes ante los que no conocen a Dios, de los impíos, de los que no conocen a Dios, ante estas circunstancias en las que estamos viviendo, como si la vida no tuviera valor, cómo se sigue blasfemando el nombre de Dios. Eso era la causa, otra de las causas que desanimaban a este hombre. También podemos ver como otra cosa, la que leímos, las memorias de mejores días. Recordar no es malo, pero es cómo recordamos. El recuerdo en este caso del salmista le traía dolor. Él recordaba cómo iban en adoración y él era el que guiaba al pueblo de Dios a la casa de Dios, al templo, a adorar, cantando de alegría. Recordar no es malo, tener los recuerdos de nuestra infancia, buenos recuerdos, claro, es bueno recordarlo. Pero cuando recordamos de una manera que nos lleva a dolernos por algo que no puede ser, muchas veces no es provechoso a nuestras vidas. Por lo tanto, el recordar de esa manera era la causa del desánimo, y una de las causas del desánimo de este hombre que escribía este salmo en un momento oscuro en su vida. También vemos que el versículo 7, ¿qué nos dice el versículo 7? Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. De una manera poética, el salmista pone cómo el sufrimiento era otra causa del desánimo. Hermano, ¿a quién de nosotros el sufrimiento no nos desanima y no muchas veces nos deprime? Muchos de nosotros. Lo que sucede en nuestras vidas, lo que está sucediendo en este momento, el sufrimiento que vemos en el mundo, el sufrimiento que vemos alrededor del mundo, nos trae sufrimiento. El sufrimiento que nos sucede a nosotros personalmente e individualmente también nos desanima, y era causa para que el salmista se desanimara. El tumulto de los embravecidos mares me arrasan, me destruyen, ¿verdad? Otra cosa que era del desánimo, yo creo que en esta nos podemos identificar todos. Cuando Dios no actúa de una manera rápida, como nos dice el versículo 9. Mira cómo dice esta mitad. Oh Dios, oh roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? A veces la misma respuesta cuando Dios no actúa al tiempo que nosotros entendemos que es correcto que Dios deba actuar, muchas veces las causas de nuestro desánimo. Entonces el salmista, lo que podemos ver y lo más que me llama la atención es que el salmista no se expone de una manera ocultando, sino él se expone de una manera realista. Esto es lo que me abate. El no poder acercarme a la casa de Dios, el ser injuriado por mis enemigos, el ser, el recordar de una manera como que tratando de volver ese tiempo cuando ya no puedo hacerlo, de esas memorias, de esos días mejores. Cuando Dios no actúa de una manera, me desanima, me deprime. El salmista expone una situación real.
no la esconde delante de Dios. ¿Qué podemos decir de esto, mi hermano? Esas son las causas que podemos ver y nos podemos identificar con varias. Yo me identifiqué con casi todas. Pero ¿qué podemos decir en base a esto? Es una realidad, nos deprimimos, nos desanimamos. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Qué nos dice el Salmo para darnos luz de cómo nosotros debemos de reaccionar ante estas circunstancias? Vamos a ver, dice aquí vemos un hombre piadoso, un hombre que vive una vida independiente de Dios porque él se acerca a Dios en oración. Y su estado de ánimo es un estado de ánimo de desánimo, de depresión, deprimido. Pero ¿qué vemos en este hombre? Este hombre no está derrotado, sino que este hombre está luchando ¿con qué? Con él mismo. ¿Para qué? Para apreciar la bondad de Dios, para apreciar la bondad, la mano de Dios en su vida y ver esperanza en medio de estos momentos difíciles que este salmista estaba pasando. Por eso es cuando leemos el versículo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se pregunta, él se cuestiona. No estamos viendo un hombre que está derrotado y ya sacó y no va a hacer más nada por él mismo, sino que él está cuestionándose. ¿Realmente yo debo estar abatido? ¿Realmente yo debo estar turbado? Dice Martin Lloyd-Jones, y esto es algo que espero, mis hermanos, que presten mucha atención y vean la realidad de esto. Martin Lloyd-Jones decía que la mayoría de nuestras depresiones son causadas debido a que pensamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos. En vez de ¿qué? De hablarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo es esto? ¿Qué quiere decir Martin Lloyd-Jones con esto? Bueno, escucharse a uno mismo es dejar que pasivamente nuestra mente, nuestros pensamientos vayan a la deriva. ¿Y qué sucede cuando tú dejas que los pensamientos vayan a la deriva? Comienzas a recordar todo lo que no hiciste, lo mal que tú estás y los problemas que tú tienes, sabiendo que no tienes solución, que Dios mismo, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: no te afanes. Cada día trae su propio afán. No te afanes por el día de mañana, brega en el día de hoy. Pero nosotros seguimos afanándonos por lo que va a pasar de aquí a un mes. ¿Y qué sucede en eso? Nos carga y nos dejamos ir por los pensamientos. Nuestra mente vaga en cosas vanas e inútiles que no podemos resolver. Eso es escucharnos a nosotros mismos. En cambio, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué nos recomienda el doctor Martin Lloyd-Jones y el salmista? Porque este consejo no es solamente del doctor Martin Lloyd-Jones, sino también del salmista, porque lo vamos a ver ahora. En cambio, en vez de escucharme a mí mismo, todo esto que dije anteriormente, hablarse uno mismo, ¿qué implica? Requiere que seamos diligentes, que seamos intencionales. ¿Y qué nos vamos a hablar? El hablarse uno mismo requiere que hablemos a nuestra alma, hablemos a nuestro corazón. ¿Con qué? Con las verdades que sabemos de Dios. Eso es lo que hace el salmista en medio de su opresión. Él no deja de hacer: oh no, estoy con Dios, mi vida va a ser perfecta. No, el salmista dice: estoy desanimado, estoy deprimido. ¿Pero qué él hace? Versículos 5 y 11 del Salmo. Miren lo que dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Versículo 11. Finaliza el Salmo con la misma pregunta: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces podemos decir, ¿cuál es el antídoto para el desánimo y la depresión? Hablar a nuestra alma, recordar la palabra de Dios. Eso fue lo que el salmista hizo.
Miren cómo dice. Oigo el tumulto, versículo 7, de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Vemos un hombre luchando, recordando, viviendo la realidad de su pecado, viviendo la realidad de sus circunstancias, pero recordando y poniendo su esperanza en Dios y recordando su amor inagotable y recordando que Dios es el único que puede dar vida. Eso es lo mismo que vemos en el Salmo 103. El mismo salmista hace este mismo recordatorio a sí mismo. Salmo 103, uno de mis salmos favoritos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Cuando vamos a la versión literales como la Biblia de las Américas o la Reina Valera, alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía. Es un llamado a sí mismo a no pensar en sus circunstancias, sino que ver la realidad de ella y ver a Dios como el único que le da vida, le da beneficios y lo que Dios ha hecho a favor de él, como vemos en este Salmo 103. Alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Por lo tanto, mi hermano, la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros: ¿a qué o a quién tú recurres cuando estás en momentos difíciles? En esta pandemia que nos ha mantenido a muchos de nosotros, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, ¿verdad? Me ha mantenido trabajando, pero no es excusa. Pero los que están en su casa, que han estado en su hogar la mayoría del tiempo, ¿qué hiciste en ese tiempo? ¿A quién recurriste en este tiempo de dificultad? ¿Recurriste al medio de cómo tú puedes trabajar las cosas o a desesperanzarte por lo que está sucediendo? ¿O hiciste como el salmista, que en medio de dificultades, en medio que hay un anhelo grande, y espero que ese sea el corazón de todos nosotros, de volver a reunirnos, recordaste que tu esperanza está únicamente en Dios, como dice este salmo? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Pondré mi esperanza en el Señor, nuevamente lo alabaré, mi Dios y mi Salvador. Miren cómo dice Primera de Pedro. Y todo esto que hemos hablado, mi hermano, tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, la Iglesia Hispana Bautista Ram, tenemos una intención de que la Escritura debe ser la base en la cual nosotros adoramos a Dios, conocemos a Dios, nos deleitamos en Él, es su palabra. Eso es lo que hemos hablando en el Salmo 119 que vimos el domingo pasado. Inclina mi corazón, enséñame, hazme andar. Vemos este corazón del salmista haciendo ¿qué? Reconociendo que él estaba totalmente incapacitado y reconociendo que Dios es el único que puede hacer algo en su vida. Y un deseo profundo por su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recordar en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos de dificultad, que siguen aumentando? Yo veo que a veces nosotros actuamos de una manera totalmente incorrecta. Las cosas se siguen poniendo más difíciles y nosotros los creyentes seguimos alejándonos de la palabra de Dios. Esa no debe ser la manera. Eso es lo que vemos en el salmista, eso es lo que vemos en momentos difíciles como este hombre, este salmista que escribe el Salmo 42. Está en situaciones difíciles,
Le mencioné, ¿cuántas le mencioné? 5, que podemos ver en este salmo. Y todo él pudo sobrellevar estas circunstancias recordando que quién era Dios y dónde él sabía eso. Su palabra. No es lo mismo para nosotros. Nunca, a veces nos vamos al Salmo 1 cuando dice: bienaventurado el que no anduvo en consejos de impíos, ni se detuvo en caminos de pecadores, ni se sentó en sillas de escarnecedores. En cambio, ¿qué hacía este hombre? ¿Qué hacía este hombre del Salmo 1? Este hombre bienaventurado que era feliz, que era gozoso, sino que la ley de Dios meditaba de día y de noche. ¿Cómo puede el hombre joven guardar su camino? Guardando su palabra. Entonces vemos esa unión entre mi amor a Dios y a su palabra, porque es su revelación, es donde nos encontramos con Él. Es ahí, en las páginas de la Biblia, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que Dios ha orquestado para que reanimen, reaviven, alegren nuestra alma, nos corrijan muchas veces, pero también nos animen en momentos de dificultad. Y no solamente leerla, sino memorizarla para que en momentos difíciles de nuestra boca no salgan problemas ni cuestionamientos, sino pondré mi esperanza en el Señor, mi Salvador y mi Dios. Es en su palabra. Por lo tanto, les recuerdo el texto de Primera de Pedro, uno de los textos favoritos del pastor Luis León, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué pide Pedro a estos creyentes que tienen una esperanza en Cristo, que tienen una esperanza incorruptible, que están sufriendo en Primera de Pedro, que están siendo perseguidos, que muchos están perdiendo sus vidas? ¿Qué Pedro le dice? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos la palabra de Dios. Deseen con ganas la palabra de Dios para que crezcan. Nosotros, el creyente, no ve las tribulaciones y los problemas como derrotados. Los vemos, porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. El creyente nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago dice que nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso implica que Dios está trabajando con nosotros. Por lo tanto, mi hermano, ¿a qué recurres tú en momentos difíciles? ¿A dónde estás yendo? ¿A CNN? ¿A Fox? ¿A NBC? ¿O estás yendo a la palabra de Dios? Porque eso, el fruto de todo esto que hemos dicho, en los días difíciles, de la manera en que reaccionemos, va a denotar cuánto tiempo hemos pasado con Dios. Por eso, mi hermano, esta es mi exhortación de hoy. Y esta va a ser mi oración de hoy. Que nosotros vivamos a la realidad de lo que estamos viviendo. A que abramos los ojos. Abramos nuestros ojos a la realidad. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestro rol no es quedarnos 50 años trabajando en el mismo lugar, retirarnos, comprarnos un bote y una casa en el lago. Ese no es nuestro fin. Nuestro fin es que Dios sea glorificado y exaltado. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto valor tiene lo que Cristo hizo por ti? O ya tú lo ves tan casual que cuando dicen que Cristo murió por tus pecados, eso a ti no tiene ningún sentido, no te causa nada en tu corazón. A veces nosotros podemos escuchar muchas verdades y pensarlas tanto que pierden el sentido cuando no meditamos profundamente en ellas. Por lo tanto, mi hermano, mi oración sigue siendo la misma. Que Dios nos dé pasión por su palabra. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles nosotros podamos tener respuesta, porque el creyente tenemos respuesta a los momentos difíciles, a las depresiones tenemos respuestas. Sí nos deprimimos, pero nuestra confianza no está puesta en este mundo. Nuestra confianza no está puesta en las circunstancias. Nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que me compró a precio de sangre. No dio, todo perece, pero Él nos compró a precio de sangre
Y ¿sabes qué, mi hermano? Nos ha dado esperanza. Tenemos una esperanza incorruptible. No cambia, no tiene precio. Mañana no es esto y después es lo otro. Sigue siendo la misma. Estamos esperanzados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido sacados de la esclavitud. Hemos sido sacados de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, mi hermano, abre los ojos. No pierdas el tiempo. Vea su palabra para que puedas sobrellevar momentos difíciles y puedas glorificar su nombre en momentos difíciles, porque vendrán. Por eso la pregunta sigue: ¿a quién recurre en estos momentos difíciles? ¿A quién recurre en estos momentos de dificultad? Oremos.